Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy tenemos un tema que sabemos que les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y del mundo animal. Prepárense porque esto es un noticio superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Esos mismos. Los protagonistas de Senu Condieres y Salcapm, la serie que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N a todos. Y la razón superíndice 3N por la que los mencionamos hoy no es por una nueva serie romántica, aunque ojalá. Sino porque contra todo pronu superíndice 3 estico y despu copyright ese de una ruptura que nos dejó superíndice 3 a todos con el corazu superíndice 3N roto, Hande y Kerem se han unido de nuevo. Y lo han hecho por una causa que les apasiona a ambos, la defensa de los animales. A su vez, han escuchado bien. Hande y Kerem estuvieron trabajando juntos en un documental animalista. Increíble. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que nosotros, se preguntaron si era posible una reconciliación superíndice 3N entre ellos despu copyright, ese de todo lo que pasó superíndice 3. Y aunque no podemos confirmar si han retomado su relación superíndice 3N amorosa, lo que es seguro es que han encontrado un terreno común en su pasión superíndice 3N por los animales y han decidido unir fuerzas para crear conciencia sobre la importancia de proteger a la fauna. Ahora su copyright que tienen un monto superíndice 3N de preguntas. ¿De qué copyright trata el documental? ¿CU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 esta colaboración superíndice 3N? ¿Qué copyright papel juega cada uno en el proyecto? No se preocupen. En este vídeo vamos a responder a todas sus dudas y les vamos a contar todo lo que sabemos hasta ahora sobre este proyecto tan especial. Asu que pu superíndice 3 nanse CU superíndice 3 modos, tomen sus palomitas y rense para enterarse de todos los detalles de esta reconciliación superíndice 3N inesperada y comprometida con el bienestar animal. Para empezar, hablemos del documental en su. Se titula tentativamente Patas que hablan, y esto centrado en la vida silvestre de Turquía. Específicamente se enfoca en especies en peligro de extinción superíndice 3N y en los desafíos que enfrentan para sobrevivir en un entorno cada vez amenazado por la actividad humana. El documental busca mostrar la belleza y la fragilidad de la fauna turca, al tiempo que sensibiliza al público sobre la necesidad de tomar medidas para protegerla. El proyecto ha sido impulsado por una pequeña más menos a organización superíndice 3N sin fines de lucro llamada Huellas de Esperanza, que se dedica a la conservación superíndice 3N de la vida silvestre en Turquía. Hande y Kerem han estado involucrados con esta organización superíndice 3N durante aún más menos apoyando sus iniciativas y participando en actividades de voluntariado. De hecho fue a través copyright S de Huellas de Esperanza, que surgió superíndice 3 la idea de crear este documental. La organización superíndice 3N contactó superíndice 3 a Hande y Kerem por separado, sabiendo de su pasión superíndice 3N por los animales y de su gran alcance en las redes sociales. Ambos aceptaron de inmediato la propuesta, sin saber que el otro también copyright N estaba involucrado. Fue en una reunión superíndice 3N inicial del proyecto donde se encontraron de nuevo, después copyright S de meses de silencio y distancia. Imagínense la escena. Dos personas que alguna vez se amaron profundamente, reunidas de nuevo en un contexto completamente diferente. La tensión superíndice 3N debió superíndice 3 ser palpable. Según fuentes cercanas al proyecto, al principio fue un poco incu superíndice 3 modo. Hubo miradas esquivas, silencios prolongados y una cierta formalidad en el trato. Pero a medida que fueron hablando del proyecto, de su amor por los animales y de la importancia de crear conciencia, la tensión superíndice 3N fue disminuyendo y fueron encontrando un terreno común. Hande y Kerem han asumido roles diferentes pero complementarios en el documental. Hande con su carisma y su conexión superíndice 3N con el público joven, Serú, la narradora principal del documental. Su voz guiaru al espectador a través copyright S de las historias de los animales y lo invitaru a reflexionar sobre la importancia de la conservación superíndice 3N. Además Hande ha participado activamente en la producción superíndice 3N del documental, aportando ideas creativas y ayudando a dar forma al guión. Kerem por su parte ha aportado su talento como actor y su pasión superíndice 3N por la fotografía.
Ha participado en las filmaciones del documental, interactuando con los animales y entrevistando a expertos en Conservatio Superíndice 3N. Además, Kerem ha tomado muchas de las fotografías que se utilizaron en el documental y en la campau más menos de promoción Superíndice 3N. Su mirada artística y su sensibilidad han sido fundamentales para capturar la belleza y la esencia de la vida silvestre turca. El rodaje del documental ha sido una experiencia intensa y desafiante. El equipo ha viajado por todo el país, desde las montañas más menosas del noreste hasta las playas del Mediterráneo, para filmar a los animales en su hábitat natural. Han tenido que enfrentar condiciones climáticas extremas, terrenos difíciles y la dificultad de acercarse a animales salvajes sin perturbarlos. Pero a pesar de los desafíos, el equipo ha estado muy motivado por la importancia del proyecto. Han sido testigos de primera mano de la belleza y la fragilidad de la vida silvestre turca, y estuvieron decididos a compartir esta experiencia con el mundo. Hande y Kerem han sido fundamentales para mantener al equipo motivado y para superar los obstáculos que se han presentado en el camino. Uno de los momentos muy emotivos del rodaje fue cuando el equipo filmó Superíndice 3 a una familia de osos pardos en las montañas más menosas del norte de Turquía. Los osos son una especie en peligro de extinción Superíndice 3N en Turquía, y su población Superíndice 3N ha disminuido drásticamente en los últimos aún más menosos debido a la copyright de hábitat y a la caza furtiva. Ver a la familia de osos en su hábitat natural, jugando y cuidando a sus crías, fue una experiencia conmovedora que recordó Superíndice 3 a todos la importancia de proteger a estos animales. Otro momento memorable fue cuando el equipo filmó Superíndice 3 a una tortuga marina poniendo sus huevos en una playa del Mediterráneo. Las tortugas marinas también copyright N son una especie en peligro de extinción Superíndice 3N, y su supervivencia estuvo amenazada por la contaminación Superíndice 3N de los ocu copyright anos, la destrucción Superíndice 3N de su hábitat y la pesca accidental. Ser testigos de este milagro de la naturaleza y de la fragilidad de la vida de las tortugas marinas fue una experiencia impactante que reforzó Superíndice 3 el compromiso del equipo con la conservación Superíndice 3N. Hande y Kerem han compartido algunas fotos y vídeos del rodaje en sus redes sociales, generando una gran expectación Superíndice 3N entre sus fans. Las imágenes muestran a Hande y Kerem interactuando con los animales, trabajando con el equipo de filmación Superíndice 3N y disfrutando de la belleza natural de Turquía. Los comentarios de los fans han sido abrumadoramente positivos, expresando su apoyo al proyecto y su admiración Superíndice 3N por el compromiso de Hande y Kerem con la conservación Superíndice 3N. Además del documental, Hande y Kerem también copyright N estuvieron trabajando en una campaña más menos de concientización Superíndice 3N en redes sociales para promover la conservación Superíndice 3N de la vida silvestre en Turquía. La campaña más menos incluye vídeos informativos, entrevistas con expertos en conservación Superíndice 3N y llamados a la acción Superíndice 3N para que el público se involucre en la protección Superíndice 3N de los animales. Hande y Kerem estuvieron utilizando su influencia en las redes sociales para llegar a un público amplio y para generar un impacto positivo en la conservación Superíndice 3N. La campaña más menos de concientización Superíndice 3N se centra en tres temas principales: la protección Superíndice 3N del hábitat, la lucha contra la caza furtiva y la promoción Superíndice 3N del turismo sostenible. La protección Superíndice 3N del hábitat es fundamental para garantizar la supervivencia de la vida silvestre, ya que los animales necesitan un lugar seguro y adecuado para vivir y reproducirse. La lucha contra la caza furtiva es crucial para evitar que los animales sean asesinados ilegalmente por su piel, sus huesos o sus cuernos. La promoción Superíndice 3N del turismo sostenible es importante para generar ingresos para las comunidades locales y para proteger el medio ambiente al mismo tiempo. Hande y Kerem han invitado a otros actores, músicos y personalidades de las redes sociales a unirse a la campaña más menos de concientización Superíndice 3N. Muchos han aceptado la invitación Superíndice 3N y estuvieron utilizando sus plataformas para difundir el mensaje de conservación Superíndice 3N. La campaña más menos ha tenido un gran diéresis copyright sito hasta ahora, llegando a millones de personas en todo el mundo y generando un debate positivo sobre la importancia de la conservación Superíndice 3N. El documental Patas que hablan se estrenará a finales de este aún más menos o en varios festivales de cine y luego estará disponible en plataformas de streaming. Hande y Kerem esperan que el documental llegue a un público amplio y que inspire a las personas a tomar medidas para proteger la vida silvestre en Turquía y en todo el mundo.
Estuvieron muy orgullosos del proyecto y creen que tiene el potencial de generar un impacto positivo en la conservación superíndice 3N. Y hablando de impacto positivo, Moon se ayuda del documental y la campau más menos a en redes sociales, esta colaboración superíndice 3N entre Ande y Kerem tiene un significado mucho muy profundo. Demuestra que incluso después copyright de una ruptura dolorosa, es posible encontrar un terreno común y trabajar juntos por una causa que importa. Su reconciliación superíndice 3N, aunque no sea romántica, es un ejemplo de madurez, compromiso y pasión superíndice 3N por el bienestar animal. Además, esta colaboración superíndice 3N sirve como una poderosa herramienta para inspirar a otros a involucrarse en la conservación superíndice 3N. Ande y Kerem son figuras públicas muy queridas y admiradas, y su compromiso con la defensa de los animales puede animar a sus fans y a otras personas a tomar medidas para proteger la vida silvestre. Su ejemplo demuestra que todos podemos hacer algo para ayudar a los animales, ya sea donando a organizaciones de conservación superíndice 3N, participando en actividades de voluntariado o simplemente compartiendo información superíndice 3N en las redes sociales. En resumen, la reconciliación superíndice 3N de Ande y Kerem para trabajar juntos en un documental animalista es una noticia fantástica. No solo porque nos da esperanza de que puedan volver a estar juntos como pareja, sino también copyright N porque demuestra su compromiso con el bienestar animal y su capacidad para superar diferencias personales por una causa mayor. Su proyecto Patas que Hablan tiene el potencial de generar un impacto positivo en la conservación superíndice 3N de la vida silvestre en Turquía y en todo el mundo. Y su campau más menos de concientización superíndice 3N puede inspirar a otros a involucrarse en la protección superíndice 3N de los animales. Ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Primero hablamos de la sorpresa que nos llevamos al enterarnos de que Ande y Kerem trabajando juntos de nuevo, esta vez en un documental animalista. Segundo, explicamos de qué copyright trata el documental Patas que Hablan y CEU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 la idea. Tercero, describimos los roles que Ande y Kerem han asumido en el proyecto. Cuarto, hablamos de los desafíos y los momentos emotivos del rodaje. Quinto, mencionamos la campau más menos de concientización superíndice 3N que Ande y Kerem llevando a cabo en redes sociales. Y sexto, destacamos el significado profundo de esta colaboración superíndice 3N y su potencial para inspirar a otros a involucrarse en la conservación superíndice 3N. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Esperamos que les haya resultado interesante e informativo. Nos encanta superíndice 3 compartir esta noticia con ustedes y esperamos que tu copyright tan emocionados como nosotros por el estreno del documental Patas que Hablan. Ahora, queremos saber qué copyright opinan ustedes sobre esta reconciliación superíndice 3N y sobre el proyecto de Ande y Kerem. ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos como pareja? ¿Qué copyright les parece la idea de un documental animalista? ¿Creen que tiene el potencial de generar un impacto positivo en la conservación superíndice 3N? Du copyright llenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Finalmente queremos invitarlos a que nos sigan apoyando. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchos temas interesantes y emocionantes preparados para ustedes. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. *** ampliación de la noticia, Patas que Hablan y el nuevo capítulo de Ande y Kerem ***. Pero esperen. Porque la cosa no termina aquí. Vamos a profundizar aún en este noticio superíndice 3N que ha sacudido a la Farud, Dula turca y a los amantes de la naturaleza. Acompáñennos en este viaje de Trug SDCU maras de Patas que Hablan y descubran los detalles jugosos de esta inesperada y conmovedora reunión superíndice 3N. *** huellas de esperanza al corazón superíndice 3N de Trug del proyecto ***. Como ya mencionamos, la chispa que encendió superíndice 3 Patas que Hablan fue la organización superíndice 3N Huellas de Esperanza. Pero ¿qué copyright ne son exactamente y qué copyright hacen?
Huellas de Esperanza es una ONG turca dedicada a la protección superíndice 3N y conservación superíndice 3N de la fauna silvestre en todo el territorio nacional. Su trabajo abarca desde el rescate y rehabilitación superíndice 3N de animales heridos o abandonados, hasta la investigación superíndice 3N y el monitoreo de poblaciones en peligro, pasando por la educación superíndice 3N ambiental y la promoción superíndice 3N de prácticas sostenibles. Huellas de Esperanza surgió superíndice 3 hace Moon S de una du copyright cada como la iniciativa de un grupo de view superíndice 3 logos, veterinarios y activistas ambientales preocupados por el creciente deterioro de los ecosistemas turcos y el impacto negativo de las actividades humanas en la vida silvestre. Con recursos limitados, pero con una inmensa pasión superíndice 3N, comenzaron a trabajar en proyectos de conservación superíndice 3N a pequeño más menos a escala, enfocados en la protección superíndice 3N de especies emblemáticas como el oso pardo, el lince, la tortuga marina y el buitre negro. Con el tiempo, Huellas de Esperanza fue creciendo y expandiendo su alcance, gracias al apoyo de donantes, voluntarios y alianzas stratu copyright con otras organizaciones ambientales y gubernamentales. Hoy en día, la ONG cuenta con centros de rescate y rehabilitación superíndice 3N en varias regiones de Turquía, donde atienden a cientos de animales cada o más menos o. También Copyright N llevan a cabo programas de investigación superíndice 3N para comprender mejor las necesidades de las diferentes especies y diseñar más menos estrategias de conservación superíndice 3N MUN S efectivas. Pero quizú es una de las actividades MUN S importantes de Huellas de Esperanza, sea la educación superíndice 3N ambiental. La ONG organiza talleres, charlas y actividades lúdicas para niños más menos os y adultos, con el objetivo de sensibilizar a la población superíndice 3N sobre la importancia de proteger la vida silvestre y promover prácticas respetuosas con el medio ambiente. Creemos que la educación superíndice 3N es la clave para cambiar la mentalidad de las personas y construir un futuro MUN S sostenible, afirma la directora de Huellas de Esperanza, Aise Demir. *** El clic decisivo. CEU superíndice 3 Monaciu superíndice 3 La idea del documental ***. La idea de crear patas que hablan surgió superíndice 3 durante una reunión superíndice 3N del equipo de Huellas de Esperanza en la primavera del aún más menos o pasado. Los miembros de la ONG estaban analizando los resultados de sus proyectos de conservación superíndice 3N y buscando nuevas formas de llegar a un público MUN S amplio. Nos dimos cuenta de que necesitábamos una herramienta de comunicación superíndice 3N MUN S poderosa para transmitir nuestro mensaje y generar un mayor impacto, recuerda Aise Demir. Fue entonces cuando alguien sugirió superíndice 3 la idea de hacer un documental. Un documental podrá mostrar la belleza y la fragilidad de la vida silvestre turca de una manera mucho MUN S impactante que un informe científico o una campaña más menos a publicitaria, argumentó superíndice 3 uno de los miembros del equipo. La idea fue recibida con entusiasmo por todos, pero surgió superíndice 3 un problema, CEU superíndice 3 ¿mo financiar un proyecto de tal magnitud? Sabíamos que necesitábamos un aliado stratu copyright que nos ayudara a conseguir los fondos necesarios y a darle visibilidad al documental, explica Aise Demir. Fue entonces cuando pensaron en Ande Eru Parrafoel y Kerem Bursin. Ande y Kerem han sido amigos y colaboradores de Huellas de Esperanza durante aún más menos os. Conocemos su pasión superíndice 3N por los animales y su compromiso con la conservación superíndice 3N. Ade MUN S son dos de las figuras públicas MUN S influyentes de Turquía, con millones de seguidores en las redes sociales, aún más menos a de Aise Demir. Sin embargo, también Copyright N eran conscientes de la reciente ruptura entre Ande y Kerem. Sabíamos que no iba a ser fácil convencerlos de trabajar juntos, pero creíamos que la causa lo valúa. Estuvamos convencidos de que a pesar de sus diferencias personales, ambos estarían dispuestos a unir fuerzas para proteger la vida silvestre turca, confiesa Aise Demir. *** La propuesta indecente, o no tanto contactando a Ande y Kerem ***. Con la idea clara y el objetivo definido, Huellas de Esperanza se puso en contacto con Ande y Kerem por separado. La ONG les explicó superíndice 3 el proyecto del documental y les pidió superíndice 3 que se involucraran como embajadores y colaboradores. Para su sorpresa ambos aceptaron de inmediato, sin poner ninguna condición superíndice 3N. Nos quedamos impresionados por su generosidad y su compromiso. Demostraron que su amor por los animales estuvo por encima de cualquier rencilla personal, asegura Aise Demir.
Sin embargo, Huellas de Esperanza decidió superíndice 3 no revelarles a Ande y Kerem que el otro Tambiu Copyright N estaba involucrado en el proyecto. Queríamos evitar cualquier tensión superíndice 3N innecesaria y darles la oportunidad de reconsiderar su participación superíndice 3N si se sentuan incu superíndice 3 modos, explica Aise Demir. La estrategia era reunirlos en una primera reunión superíndice 3N del equipo y observar su reacción superíndice 3N. Si la tensión superíndice 3N era demasiado alta, buscarían una alternativa. ** el encuentro incu superíndice 3 modo, pero necesario la primera reunión superíndice 3N ***. Llegó superíndice 3 el dúa de la primera reunión superíndice 3N del equipo de patas que hablan. El ambiente era tenso. Los miembros de Huellas de Esperanza estaban nerviosos, esperando la reacción superíndice 3N de Ande y Kerem al verse de nuevo. Cuando Ande entró superíndice 3 en la sala, saludó superíndice 3 a todos con una sonrisa amable. Poco después Copyright S, llegó superíndice 3 Kerem, con su característico estilo desenfadado. La escena fue como sacada de una película romántica, cuenta uno de los asistentes a la reunión superíndice 3N. Hubo un silencio incu superíndice 3 modo, miradas esquivas y una cierta formalidad en el trato. Se notaba que había una historia entre ellos, pero también Copyright N se percibo a un deseo de dejar a Truth es el pasado y concentrarse en el proyecto, aún más menos AD. A medida que avanzaba la reunión superíndice 3N, la tensión superíndice 3N fue disminuyendo. Ande y Kerem comenzaron a hablar del documental, de su amor por los animales y de la importancia de crear conciencia sobre la conservación superíndice 3N. Fue como si hubieran encontrado un terreno común que los uniera de nuevo, recuerda el asistente. Se notaba que ambos estaban muy comprometidos con el proyecto y que estaban dispuestos a dejar de lado sus diferencias personales para lograr un objetivo mayor, aún más menos AD. Al final de la reunión superíndice 3N, Ande y Kerem se despidieron con una sonrisa y un apretu superíndice 3N de manos. Fue un alivio para todos, confiesa Aise Demir. Nos dimos cuenta de que habíamos tomado la decisión superíndice 3N correcta al unirlos en este proyecto. Sabíamos que juntos podían hacer una gran diferencia para la vida silvestre turca, aún más menos AD. *** roles definidos, Ande la voz de la conciencia, Kerem el ojo artístico ***. Una vez superado el encuentro inicial, Ande y Kerem se sumergieron de lleno en el proyecto. Cada uno aportó superíndice 3 sus talentos y habilidades para hacer de patas que hablan un documental único e impactante. Como ya mencionamos, Ande asumió superíndice 3 el papel de narradora principal. Su voz lida y cercana guiaru al espectador a trabu copyright S de las historias de los animales y lo invitaru a reflexionar sobre la importancia de la conservación superíndice 3N. Ande tiene una conexión superíndice 3N especial con el público joven. Su carisma y su autenticidad la convierten en la embajadora perfecta para transmitir nuestro mensaje a las nuevas generaciones. Afirma el director del documental, Mehmet Yılmaz. Además de narrar, Ande ha participado activamente en la producción superíndice 3N, aportando ideas creativas y ayudando a dar forma al guión. Ande tiene un gran sentido de la narrativa y una sensibilidad especial para conectar con las emociones del público, aún más menos a de Mehmet Yılmaz. Kerem por su parte ha aportado su talento como actor y su pasión superíndice 3N por la fotografía. Ha participado en las filmaciones del documental, interactuando con los animales y entrevistando a expertos en conservación superíndice 3N. Kerem tiene una gran habilidad para conectar con la gente y para transmitir emociones a trabu copyright S de su lenguaje corporal, afirma Mehmet Yılmaz. Su presencia en el documental le da un toque de autenticidad y cercanía, aún más menos AD. Además, Kerem ha tomado muchas de las fotografías que se utilizaron en el documental y en la campaña más menos a de promoción superíndice 3N. Kerem tiene una mirada artística muy particular. Sus fotos capturan la belleza y la esencia de la vida silvestre turca de una manera única, afirma Mehmet Yılmaz. Su trabajo fotográfico es fundamental para crear una conexión superíndice 3N emocional entre el público y los animales, aún más menos AD. *** aventura salvaje, el rodaje en los rincones de Turquía ***. El rodaje de patas que hablan ha sido una aventura salvaje que ha llevado al equipo por los rincones remotos y fascinantes de Turquía. Han viajado desde las montañas más menos nevadas del noreste hasta las playas de arena dorada del Mediterráneo,
pasando por los bosques frondosos del Mar Negro y las estepas áridas de Anatolia Central. En cada lugar han descubierto paisajes impresionantes y especies animales únicas. Hemos filmado osos pardos, linces, lobos, águilas reales, tortugas marinas, focas monje y muchas otras especies en su hábitat natural, cuenta el director de fotografía del documental, Ali Khan. Ha sido una experiencia increíble y desafiante al mismo tiempo. Hemos tenido que adaptarnos a condiciones climáticas extremas, terrenos difíciles y la dificultad de acercarnos a animales salvajes sin perturbarlos, aún más menos AD. Uno de los momentos más emocionantes del rodaje fue cuando el equipo filmó Superíndice 3 a una familia de lobos grises en las montañas más menosas de Kars, en el noreste de Turquía. Los lobos son animales muy esquivos y difíciles de filmar, explica Ali Khan. Pasamos 2 enteros rastreando sus huellas en la nieve hasta que finalmente los encontramos. Fue una experiencia muy mágica verlos correr libres por las montañas más menosas, aún más menos AD. Otro momento memorable fue cuando el equipo filmó Superíndice 3 la liberación Superíndice 3N de una tortuga marina rehabilitada en una playa de Antalya, en el Mediterráneo. La tortuga ha sido encontrada herida por un pescador y ha sido llevada a nuestro centro de rescate, cuenta la veterinaria de Huellas de Esperanza, Elif Kaya. Después copyright de meses de tratamiento finalmente estaba lista para volver al mar. Fue un momento muy emotivo verla nadar hacia el horizonte, aún más menos AD. **MUD SAYU de la CU Mara, el compromiso social de Ande y Kerem ***. Pero Patas que hablan no es solo un documental sobre la vida silvestre turca. También Copyright N es un llamado a la acción Superíndice 3N para proteger el medio ambiente y promover un desarrollo sostenible. Ande y Kerem están utilizando su influencia en las redes sociales para difundir el mensaje del documental y generar conciencia sobre los problemas ambientales que enfrenta Turquía. Estamos muy preocupados por la deforestación Superíndice 3N, la contaminación Superíndice 3N, la copyright vida de hábitat y el cambio climático, afirma Anderu Parrafoel. Queremos que la gente se dé copyright cuenta de que nuestras acciones tienen un impacto en el medio ambiente y que todos podemos hacer algo para protegerlo, aún más menos AD. Kerem Bürsin, por su parte, estuvo promoviendo el turismo sostenible como una forma de generar ingresos para las comunidades locales y proteger el medio ambiente al mismo tiempo. Creemos que el turismo puede ser una herramienta poderosa para la conservación Superíndice 3N, siempre y cuando se gestione de manera responsable, afirma Kerem Bürsin. Queremos promover un turismo que respete la naturaleza, que beneficie a las comunidades locales y que contribuya a la protección Superíndice 3N de la vida silvestre, aún más menos AD. Ademún de la campau más menos en redes sociales, Ande y Kerem también Copyright N estuvieron participando en actividades de voluntariado con Huellas de Esperanza. Han plantado árboles, limpiado playas, rescatado animales heridos y participado en talleres de educación Superíndice 3N ambiental. Queremos dar el ejemplo y demostrar que todos podemos hacer algo para ayudar a los animales y proteger el medio ambiente, afirma Anderu Parrafoel. *** Un futuro prometedor, el estreno y el impacto esperado ***. Patas que hablan se encuentra actualmente en la etapa de postproducción Superíndice 3N. El equipo estuvo trabajando arduamente para editar las imágenes, musicalizar el documental y aún más menos adir los efectos especiales. El estreno estuvo previsto para finales de aún más menos o en varios festivales de cine de renombre internacional. Esperamos que Patas que hablan llegue a un público amplio y que inspire a las personas a tomar medidas para proteger la vida silvestre en Turquía y en todo el mundo, afirma Aise Demir. Creemos que el documental tiene el potencial de generar un impacto positivo en la conservación Superíndice 3N y de cambiar la mentalidad de las personas sobre la importancia de proteger el medio ambiente, aún más menos AD. Ande y Kerem también Copyright N tienen grandes expectativas sobre el impacto del documental. Estamos muy orgullosos de este proyecto y creemos que puede marcar la diferencia, afirma Anderu Parrafoel. Queremos que Patas que hablan sea un catalizador para el cambio y que inspire a otros a unirse a nuestra causa, aún más menos AD. Y aunque el futuro de la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue siendo incierto, una cosa es segura. Su pasión Superíndice 3N por los animales y su compromiso con la conservación Superíndice 3N los han unido de nuevo en un proyecto que tiene el potencial de cambiar el mundo. Estaremos atentos al estreno de Patas que hablan, y les contaremos todas las novedades. ***, recapitulación y despedida, ***.
Y con esto, llegamos al final de este extenso reporte sobre patas que hablan, y la inesperada reunión superíndice 3N de Ande y Kerem. Esperamos que hayan disfrutado este viaje de True SDC Maras y que se hayan sentido inspirados por la pasión superíndice 3N y el compromiso de estos dos talentosos actores con la protección superíndice 3N de la vida silvestre. Recuerden que todos podemos hacer algo para ayudar a los animales y proteger el medio ambiente. Ya sea donando a organizaciones de conservación superíndice 3N, participando en actividades de voluntariado o simplemente compartiendo información superíndice 3N en las redes sociales, cada acción superíndice 3N cuenta. Así que los invitamos a que se unan a nuestra causa y a que nos ayuden a difundir el mensaje de patas que hablan. Juntos podemos hacer la diferencia. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo vídeo. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras noticias. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo y hasta pronto.